Hoy voy a hacer Slenderman, pero de Play 1. Por si no lo conoces, es un juego en el que tenés que ir caminando y agarrando notas, mientras te persigue un pelado. Pero hay un ligero problemita. Nunca hice un juego en 3D y sumado a eso, Godot supuestamente no es el mejor motor para esto. Así que antes de arrancar con el desarrollo del juego, me puse a aprender a usar las herramientas para hacer juegos 3D en Godot. Después de estar un rato probando, hice un bosque así medio pete, con el pastito, el fondo y los árboles que ni siquiera tenían colisión, XD. Junto con una linterna que le puse al jugador e hice que sea de noche. Con esto ya tenía una idea de cómo utilizar el 3D en Godot, así que era momento de iniciar con el desarrollo. Lo primero era hacer la IA del enemigo y las notas. Después de estar un rato programando, logré hacer el sistema de notas poniéndoles los diversos diseños que tienen las 8 notas del juego original, junto con un sistema que permite al jugador agarrarlas y mostrar un texto en pantalla con la cantidad que tiene. También probé a hacer la IA de Slenderman, que por ahora es un cuadrado, pero que después va a quedar re fachero, vas a ver. Déjame cocinar, papú. Básicamente le puse un algoritmo que calcula la distancia del jugador y hace que el enemigo se vaya teletransportando cada vez más cerca tuyo, hasta que llega a una determinada distancia. Y junto a eso le puse el efecto de estática, la cual estaba recontra bugueada. Pero con un poco de código la dejé pipí cucú. Pero en el juego original Slenderman no se teletransporta si lo estás mirando, y cuando lo mirás por mucho tiempo te mata, así que hice lo mismo en el mío. Creé versiones borrador del menú principal, de pausa y de la pantalla final, y le puse un máximo de estática que podés alcanzar antes de perder la partida. Y obviamente el juego original termina al agarrar las 8 notas, así que también hice que al agarrar las 8 te lleve al menú final. Ahora con todo eso hecho, podía pasar a la parte divertida, hacer el mapa y las cosas necesarias para que el juego tenga esa estética de Play 1 facherísimo. Lo primero y más importante de todo era encontrar un modelo de Slenderman que quede bien. Al buscar en Itch.io encontré dos que me gustaron, pero después de estar un rato pensando con cuál quedarme, terminé eligiendo este. Lo siguiente era encontrar todos los assets necesarios para el mapa. Encontré unos facheros para usar de naturaleza y unos de rejas para poner alrededor como en el juego original. Coloqué el pasto y las rejas, pero tuve un ligero problemita. Al poner las rejas, las cuales eran muy chicas y cada una tenía su propia colisión, me di cuenta que para hacer que cubran todo el mapa tenía que poner cientos de ellas en cada lado, lo que hacía que el rendimiento sea pésimo. Así que tuve que hacerle un par de ajustes para que no te explote la PC al iniciar el juego. Ya con eso bien terminado, me puse a colocar las texturas de tierra para trazar los caminos. Lo que era fácil porque lo único que tenía que hacer era dibujar el camino que quería poner encima del pasto que ya tenía. Busqué en internet cómo solucionar el error, pero nadie tuvo el mismo problema. Así que le pregunté a GodGPT y me dijo: cambiale unas propiedades en Photoshop, pibe, facilito, las cuales ya estaban cambiadas. Así que lo único que hice fue abrirlo en Photoshop, lo guardé como un archivo nuevo y ahora por alguna razón funcionaba bien la textura. ¿Por qué ahora funciona y antes no? Si es literalmente la misma textura y no le hice ningún cambio. Solo Diosito sabe. Entonces ahora sí pude hacerle los caminos de chill y le puse los árboles, los cuales por suerte no se importaban bien en el mapa, así que perdí mucho más tiempo viendo cómo arreglar ese problema. Yay. En el juego original hay 10 lugares especiales en los cuales pueden aparecer las notas. El primero es el árbol tenebroso, después están los troncos cortados, el túnel, las dos paredes cruzadas, los baños, los tanques de gas, la camioneta, los dos vehículos, el silo y las piedras grandes. Y las 8 notas que aparecen en el mapa tienen una probabilidad específica de aparecer en distintos puntos de esos 10 lugares. Arranqué haciendo el árbol tenebroso, que es un árbol del pack de assets que descargué antes, pero que lo agrandé, XD. Los dos autos, la camioneta y las dos paredes. Y después hice el baño a mano usando las collision shapes de Godot, porque all my homies hate Blender. Ya sé, las paredes no son iguales a las del original, pero bueno. Y junto con eso pude conseguir unos assets de tanques de gas para poner al lado del baño como en el juego original. También puse los troncos cortados, los cuales los hice cortando un árbol de los que ya tenía en Blender, lo que me dio ganas de suicidarme porque no entendía nada, y a su vez hice el caño por el que pasás por abajo en el original, y que era el último lugar principal que me faltaba. Después puse árboles donde habían lugares vacíos, puse pastito, y fue quedando más o menos así. Con todo eso, el escenario quedó terminado al fin, pero estaba muy plano. Así que le puse efectos como SSAO, SDFI, La fille de ce motherfucker. y todas esas cosas que hacen que tenga esencia, junto con una linterna para el jugador. Ah, y lo hice de noche. Pero Fuano, eso no tiene nada que ver con los gráficos de Play 1. Tenés razón, ciudadano promedio. Por eso, utilizando unos shaders que encontré en internet, le puse efectos a los objetos y a la cámara para que ahora sí se asemeje más a la estética de Play 1. También programé el spawner de notas, el cual hace que aparezcan las 8 notas entre las 10 zonas especiales que hice como en el original, y junto con eso mejoré la IA del Slenderman, para que ya no esté todo durito. Una boludez, ¿viste? No es que fue lo que más tiempo me tomó y más me costó, no, para nada. Pero como que todavía me falta algo. Algo que empieza con S y termina con X
sonidos. Me bajé todos los sonidos del juego original, junto con algunos extra para cuando caminás, apagás y prendés la linterna y todas esas cosas. Y ahora sí, se puede decir que el juego daba miedo. También le hice una pantalla de carga, arreglé bugs, le agregué un menú de opciones y todas esas cosas aburridas que a nadie le interesan. Y así quedó el resultado final. Y acá termina el video. Muchas gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete. El juego está subido a itch.io por si lo querés probar. Y espero verte en el próximo video, papu. Chau.